se hizo un pollo como tal para el consumo, fíjense que le quedó marcado un hematoma. Esa lesión se llama hematoma. ¿Okay? Y muchos de los venenos que usamos para combatir a los roedores son a base de evitar la coagulación de la sangre. Y como el roedor constantemente está perdiendo sangre, como nosotros, si no tuviéramos plaquetas y sistema de coagulación, el roedor básicamente muere desangrado. ¿Okay? Normalmente, un veneno muy común en esto son las warfarinas para eliminar los roedores, porque esas warfarinas afectan una vitamina que es la encargada, que viene de alemán, coagulation, vitamina de la coagulación, que con coagulación con K en alemán es la vitamina K, que se encarga de producir estas proteínas de la coagulación que vamos a estudiar en la clase. Cuando ocurre coagulación, ocurre la formación de un coágulo y de este líquido color ámbar, generalmente usted puede ver el color que se llama ¿cómo se llama? Suero sanguíneo. Bien, entonces hablemos de la hemostasia. La hemostasia se define como una serie de mecanismos que tiene el cuerpo para evitar la hemorragia. ¿Okay? No es lo mismo hemostasia que homeostasis. ¿Okay? El término hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre. Siempre que se corta o se rompe un vaso sanguíneo, que eso es de cada tipo, no es que se me un vaso sanguíneo de alto calibre, recuerden que hay vasos sanguíneos que son micros y eso también se rompe y se daña. ¿Okay? Ocurre un proceso, y este es el proceso de hemostasia. Ocurre en 4 etapas. Una parte que se llama espasmo vascular, luego se forma una cosa que se llama el tapón plaquetario, y luego se forma un coágulo sanguíneo. ¿Okay? Luego llega el tejido fibroso ahí, fibrocito, fibroblasto, miofibroblasto, y se regenera el vaso sanguíneo. ¿Okay? Para que quede otra vez como Dios manda. Ese es el deber de nuestra vía pública. Se daña, se le forma un hueco tal, y viene viral con la ferida falo y lo deja limpiecito, acomodadito, como sobre todo el ejército y acomodado. Ese es el deber ser. Bueno, lamentablemente más chiquero no es así, pero nuestro cuerpo, como se está sano, sí es así. ¿En qué consiste ese espasmo vascular? Bueno, que si se rompió un vaso sanguíneo, imagínense que aquí se dañó una tubería. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos con una tubería cuando está dañada y botando agua? La cerramos. A veces es que la cerré y sigue botando porque no le para. No cierra porque la tripa lo tenemos que sellar. Bueno, eso lo logramos gracias al espasmo vascular. Cerramos la llave para que deje de botar. ¿Qué hace el espasmo vascular? El vaso sanguíneo tiene una capa muscular, se contrae y al vaso sanguíneo le deja de llegar tanta sangre. Como le deja de llegar tanta sangre, bota menos sangre por el agujero que se le forma. ¿Okay? Luego, ¿qué pasó? Que así deje de llegar menos sangre, el vaso sanguíneo sigue chorreando sangre porque le queda el hueco. Entonces va a venir un grupo de células que se llaman plaquetas que van a formar un par que se llama tapón plaquetario. ¿Okay? Entonces tenemos la vía y se pone el huevo con cemento a tapar y a cobrar los pesos a que vaya pasando por ese sitio. ¿Okay? Ese es el tapón plaquetario. Pero ya luego de formar ese tapón plaquetario se forma un coágulo de sangre duro ahí y se cierra ese vaso sanguíneo para que no pierda sangre. Con el tiempo va a venir vidal, va a venir la falda, va a venir la aplanadora y va a dejar esa calle como Dios manda. ¿Okay? Entonces llega un punto en que el coágulo se elimina y el vaso sanguíneo ya queda completamente regenerado, para que lo dañemos en 15 días más y vuelva otra vez ese proceso. ¿Okay? Un proceso que está ocurriendo constantemente. No va a haber problema si el animal lo tenemos con buena vitamina K, si el animal tiene buena coagulación, si está fuerte, si el animal está bien nutrido, no va a haber ese problema. ¿Dónde vimos evidencia? Fíjense que de los vagos que hicieron ustedes, ninguno se ha puesto todavía. Pero en los animales que hicimos en la otra ficha, sí se murió uno, pero la primera vez que fueron se murieron 7.
Pero no es culpa de ustedes, es que el animal estaba muy débil, estaba mal nutrido, estaba mal criado. Y estaba pequeño. Sí, pero había que castrar. Entonces, como el animal no tiene buena nutrición, no tiene buen tamaño, no está fuerte, no va a resistir el proceso de castración como esos animales que hasta lo castraba uno ponerlo en la mesa en un machetazo y eso no le va a pasar nada. Profe, y el animal ese que no se pudo parar, que... No, ese se paró. Se paró. ¿Ok? ¿Qué es la hemostasia? Ya se lo expliqué. Fases del proceso de hemostasia, ya se lo mencioné. ¿Cuáles son las células de mayor importancia en la hemostasia? ¿Quién me dice? A ver, Gutiérrez, ¿cuáles son las células más importantes en la hemostasia? Las plaquetas, ¿ok? Describa cada una de las fases. Ya se lo expliqué también. Vamos a hablar de la fase de espasmo vascular. ¿Qué ocurre? Bueno, que los vasos sanguíneos tienen células musculares. Esas células musculares están gobernadas por el sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Entonces, cuando se detecta un daño, el sistema nervioso autónomo contrae ese vaso sanguíneo a través de la liberación del neurotransmisor. Pero la plaqueta también tiene la capacidad de detectar daño en los vasos sanguíneos. Ahorita vamos a ver cómo lo hace. Y cuando ella detecta que hay un daño en un vaso sanguíneo, secreta una sustancia que es una no es una prostaglandina, es familia de la prostaglandina, es un eicosanoide. Los eicosanoides son unas hormonas que derivan del ácido graso de 20 átomos de carbono poliinsaturado que se llama ácido graso araquidónico. ¿Okay? De esos eicosanoides están unos que se llaman las prostaglandinas, pero hay otros que se llaman los tromboxanos. Y el tromboxano, específicamente el A2, es un vasoconstrictor. Es decir, que la plaqueta libera esta sustancia y ¿qué pasa con los vasos sanguíneos? Se contraen. Al contraer los vasos sanguíneos, su luz disminuye su tamaño, le deja llegar tanta sangre, tanto volumen de sangre y ocurre eso que llamamos el espasmo vascular. Que obviamente para que eso ocurra tiene que haber previo una lesión o daño en el vaso sanguíneo. ¿Okay? Entonces hablemos de la principal protagonista de la hemostasia, que se llama el trombocito o plaqueta, cuya mamá es una célula en la médula ósea que se llama megacariocito, que se parte y se rompe en muchos pedacitos. Esa plaqueta tiene una característica, no tiene núcleo, no tiene material genético, pero pueden llevar a cabo múltiples y funciones muy complejas. ¿Características que tiene esa plaqueta? Bueno, primero, que en su retículo endoplasmático y aparato Golgi almacena gran cantidad de una molécula que se llama calcio, que es un anión o un catión. A ver, calcio, un anión o un catión. Con la peta, no, un catión tiene que registrar, no, un catión. Con la mitocondria es importante también en las plaquetas, porque es la que le va a suministrar a ella una cosa que se llama ATP. ¿Y por qué necesita ATP la mitocondria? Porque la mitocondria tiene proteínas contráctiles, como la actina, la miosina y la trombostatina. Trombosteína. ¿Okay? La trombostatina es otra proteína que existe. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Que esa plaqueta, ven que tiene unas cositas, unas manitas que se llaman pseudópodos, ellas tienen capacidad móvil. ¿Okay? Y necesitan esas proteínas contráctiles para que ellas funcionen. ¿Okay? Otra cosa que tienen las plaquetas en gran cantidad es una cosa que se llama enzimas. Enzimas que les permiten transformar el ácido araquidónico a través de unas enzimas que se llaman ciclooxigenasas en tromboxano, que es una sustancia vasoconstrictora. Pero también puede producir la plaqueta otras prostaglandinas que son inflamatorias. A ver, nómbrame una prostaglandina inflamatoria. Nómbrame una prostaglandina inflamatoria, no se acuerdan. A ver, Caleb. Dexametasona. Eso no es ni una proteína, y es inflamatoria, es antiinflamatoria. Y es un esteroide que deriva del ciclopentano de hidrofrenante. Y es sintético, ni siquiera que lo van a producir, solo producen en un laboratorio. Eso no me acuerdo, ¿verdad? No me acordaba, pero era lo que lo deja de memoria. Pero lo hizo bien equivocado. Equivocado, se
tratamiento y se les inyecta plasma sanguíneo rico en plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas tienen muchos factores de crecimiento para poder realizar regeneración de tejidos. ¿Okay? Otra cosa que produce la plaqueta es una proteína que vamos a ver más adelante la importancia, que se llama factor estabilizador de la fibra. ¿Okay? Dudas con respecto a las plaquetas, ya les hablé bastante de las plaquetas, ¿verdad? Va a aparecer. Y aquí la vemos, ya ustedes la conocen. Ya le dice lleno de grefos, de la plaqueta, estas plaquetas. Bueno, que no empieza a creer. Ajá. Esto que vemos acá es el proceso de formación de lo que se llama tapón plaquetal. ¿Qué pasa? Normalmente, fíjense cómo este endotelio, cómo está parecido, ¿verdad? Bueno, cuando hay daño en el endotelio, las plaquetas de una vez van a reaccionar y van a ir a donde hay ese daño en el endotelio y ya se van a pegar. ¿Quién le dice a la plaqueta que hay daño en el endotelio? Bueno, cuando se daña el vaso sanguíneo, normalmente el endotelio y la sangre siempre van a estar conectados, pero la sangre no está hecha para conectar con el tejido conectivo ni el tejido muscular. Entonces hay ciertas proteínas, ciertos componentes del tejido que no están en el endotelio, que cuando la sangre entra en contacto con ellos es un disparo. En la sangre no puede haber fibra colágena, en la sangre no puede haber ácido hialurónico, en la sangre no puede haber todos esos componentes del tejido conectivo, porque la sangre solamente está en contacto con el endotelio. Cuando hay un daño a nivel del vaso sanguíneo, obviamente va a haber exposición de esos materiales que no deberían estar en contacto con la sangre en condiciones normales. Por ejemplo, es frecuente que el colágeno y otras proteínas se expongan a las plaquetas. A lo que la plaqueta ve el colágeno, de la plaqueta interacciona con el colágeno y ya sabe que tiene que unirse y empezar a pegarse ahí. ¿Por qué? Porque no es normal que el colágeno en la sangre del colágeno está en el tejido conectivo. Entonces la plaqueta primero siente el colágeno y empieza a producir tromboxano A2 para que haya espasmo vascular, además que el sistema nervioso autónomo también hace su trabajo. Y después las plaquetas se van a ir y se van a pegar aquí, a donde hay el daño, gracias a una proteína que permite que las plaquetas se unen a esa zona, que se llama el factor de, ¿cómo se llama ese factor? A ver. Ajá. Vamos a ver si se recapacita el error que había cometido. Ajá, dígame. O sea, no se llama. Ay, sí, ya sé. A ver, pronunciándolo maracucho, cabello. Pronunciándolo, a ver. No me acuerdo, profe. Yo sé que es algo así. Ajá. El factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una proteína. ¿Cómo? Von Willebrand. Ya va, porque ellos están acostumbrados a decir María, a decir Ana y a decir Rosa. Pero con Willebrand no. Ajá. El factor de von Willebrand permite la agregación clavicular. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que se une una plaqueta y una plaqueta libera sustancias que activan a otras que están cerca y se empiezan a llegar como un camión de guajiro. Y imagínense que ellos chocaron una moto, al ratito tanto los mototaxis más. No, pero que gritaron, hay peligro por ahí. O llegó el bono y están los yucas allá que cabeza compramos así, ¿verdad? Bueno, llegan a cantidad. ¿Okay? Las plaquetas se unen todas y forman una tapa, un tapón, que se llama el tapón plaquetario. Y ese tapón plaquetario va a taponar los daños acá. Esto es pérdida temporal. Este vaso sanguíneo tiene que reconstruirse completamente. Pero por ahora necesitamos el tapón. Claro. ¿Okay? Bueno, hay una enfermedad que reportada en humanos que se llama la enfermedad de von Willebrand. Aquí está escrito. Von Willebrand. ¿Okay? O von Willebrand para los corronchos. Von Willebrand. ¿Okay? Porque la B, esa B en holandés se pronuncia como el von. Von Willebrand. Juan Pedro. Sí. Ajá. Von Willebrand.
factor, hay personas que carecen de él genéticamente, hereditario, y son personas que van a sufrir constantemente de hemorragia. Muy frecuente que sufran de eso que tiene esa persona. ¿Cómo se llama eso? No, tiene un nombre técnico, a ver, epitasia. Se le llama epitasia. Esa epitasia además es unilateral, porque epitasia es unilateral porque vota por un lado, si votará por los dos, una epitasia bilateral. ¿Okay? Listo. Eso se le llama epitasia. ¿Okay? ¿Cuándo es mojo? No tiene nombre. ¿Okay? Ajá. Ahí vemos el proceso, muchachos. Las plaquetas se unen al tejido dañado gracias al factor de von Willebrand, formando un tapón plaquetario. ¿Okay? Y luego esas plaquetas van a ayudar a que inicie el proceso de coagulación de la sangre. ¿Okay? Ajá. ¿Qué es la coagulación de la sangre? ¿Quién me dice? A ver. ¿Sabe qué es la coagulación de la sangre? Yanis, ¿qué es la coagulación de la sangre? Coagulación de la sangre. Ay, y García, ¿qué me dice García? Cuando se forma un coágulo de sangre, sacando la sangre. Yo sé que se forma un coágulo, pues. Cambia de. Cuando las proteínas. La coagulación de la sangre es una reacción química en la cual unas proteínas de la sangre, que se llaman proteínas de la coagulación, empiezan las unas a las otras a activarse porque son simógenos. ¿Qué quiere decir que es un simógeno? Que son enzimas inactivas. ¿Okay? Entonces ellas empiezan a activarse las unas a las otras hasta que activan una proteína de la sangre que se llama fibrinógeno. El fibrinógeno es la forma inactiva de una proteína que cuando se convierte en fibrina forma una red, una malla, que es lo que me va a formar esa estructura que es el coágulo. El coágulo va a atrapar todas las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y forman una masa que se forma. Con el tiempo el coágulo se contrae y va a expulsar el suero sanguíneo. ¿Okay? Bien. Aquí vemos la formación del coágulo y queda esta interfase. ¿Por qué esta se ve roja? ¿Quién me dice? Hubo una rotura del glóbulo de eritrocitos. Porque se rompieron los eritrocitos. Hemólisis. Eso se llama hemólisis. Hemólisis. Eso se llama hemólisis. ¿Ok? Generalmente el plasma debería ser de este color. Igual. Este es bueno. ¿Okay? Color que se llama ámbar. ¿Okay? Hay veces que el plasma se ve más blanquecino. En un faro de frecuencia por la cantidad de grasa que tienen a nivel de la sangre. ¿Okay? Pero yo les dije que entonces la coagulación era que un conjunto de proteínas de enzimas se empezaban a activar las unas a las otras. Esas enzimas y proteínas se les llaman factores de la coagulación o proteínas de la coagulación, porque a veces a una proteína se le llama también factor. ¿Sí? Factores de la coagulación y proteínas de la coagulación. ¿Qué es lo que nos procede a hacer ahora? Bueno, que los factores de la coagulación, ¿sabe cuántos son? No. 13. 13. Ajá. Tienen un número romano, tienen un nombre cuando están activados y tienen un nombre cuando están desactivados. Y no lo vamos a aprender. 13. 13. Ahí están entonces los factores de la coagulación. Escuchen. El factor 1 de la coagulación, ese cuadro que está acá en el ejemplo, se lo van a aprender. Ese factor de la coagulación, porque para yo explicarles el proceso de coagulación, tienen que conocerse los factores de la coagulación. El factor 1 de la coagulación, con 1 que es un número romano, es el factor que se llama, ¿cómo se llama el factor 1? Lea, vamos a ver. Fibrinógeno. Ellos no. Ajá, el factor 1 se llama fibrinógeno. El factor 1 activado se llama fibrina. El factor 2 se llama
llama protrombina. Y el factor 2 activado se llama trombina. El factor 3 no tiene factor activado, el factor 3 es solo y se llama factor tisular. ¿A usted le gusta que se llame factor tisular? Porque lo puede llamar tromboplastina tisular también si le gusta. No, está mejor que el mío. El factor 4 no tiene tampoco forma activada, simplemente es el calcio. El factor 4 es ion calcio. Yo no veo el 4. El factor 5 se llama proacelerina. ¿Ok? La proacelerina no tiene tampoco forma activada. El factor 6 que está acá, ¿lo ven? No existe el factor 6. Ahí no está, es verdad. ¿Ok? ¿Dónde está? Pero ¿por qué sí sentido ese entonces? Porque yo creo que el que lo descubrió antes sí existía el 6 y después descubrió, no, ese coño no hace un coño. y lo sacaron, pero ok. El factor 7, sí tiene, el factor 7 es este que está acá, tiene un nombre bastante largo, no es facilito como el factor 5 que es la proacelerina, sino que es el activador sérico de la tromboplastina tisular. Así se llama el factor 7. O lo pueden llamar, vamos a ver si hay un factor claro. No. El factor estable. Pero a ver, a mí me gusta más su nombre porque es una proteína, el factor. Es sérico porque está en el plasma sanguíneo. Y activa la tromboplastina tisular porque lo que hace es activar el factor 3, que se llama tromboplastina tisular. Factor 8, factor 9 y factor 11 son facilitos porque tienen un nombre complicado, pero nosotros lo llamamos el factor 8 antimofílico A, factor 9 antimofílico B y el factor 11 antimofílico C. ¿Okay? El factor 10 se llama el factor de Stuart. ¿Okay? El factor de Stuart-Prabhat. ¿Okay? El factor de Stuart-Prabhat. ¿Okay? Y hay un factor 10 activado, que es el factor Stuart, y el factor Stuart-Power activado, que es en la forma activada. ¿Sí? El factor 12 es el factor de A. Y el 11. ¿Okay? Una fallita que se le puede poner nombre de la Dale. El factor 12 es el factor de A. ¿Okay? Y el factor 13 es un factor que se llama factor estabilizador de la fibrina, que ya yo solo mencioné y les dije quién lo produce. ¿Quién produce el factor estabilizador de la fibrina? A ver, García, ven acá. Le doy 5 puntos para el examen. ¿Quién produce el factor estabilizador de la fibrina? No se acuerda. No me acuerdo. Ajá. ¿Quién lo produce? Las plaquetas, correcto, lo producen las plaquetas, pero yo usted no lo ofrecí nada. Ok, entonces escuchen, se lo tienen que aprender. Ya van a saber por qué se lo tienen que aprender. Ok, pero hay que aprender si no hay que calibrar. Ok, bien. Hay una vitamina muy importante que es la que hace que el hígado pueda producir muchos de estos factores, porque es la vitamina K, que viene del alemán coagulation vitamin. ¿Sí? Pero en alemán coagulación se escribe con K, por eso es que se llama vitamina K. Esa vitamina K es por cierto una vitamina liposoluble. Es la que hace que se produzca fibrinógenos, protrombina, factor tisular, calcio, factor 5, factor 7. Casi todos los factores de la coagulación se producen en el hígado gracias a la vitamina K. Los animalitos que ellas estaban castrando hace una semana, en el momento que lo estaban castrando le pusimos vitamina K para evitar la pérdida de sangre. Vieron que a pesar de que no le dimos casi tiempo, fíjense que la pérdida de sangre fue menos. Cuando vamos a hacer una cirugía, en los casos que se pueda, que va a perder mucha sangre el animal, aplicamos vitamina K. ¿Ok? Aquí hay ciertos alimentos donde se encuentra la vitamina K. Pero a la vaca no le vamos a dar aguacate. Primero eso. Vitamina K. Entonces, gracias a la unión de todos esos factores, se forman unos mecanismos que se llaman la cascada de la coagulación. Y la cascada de la coagulación son 3 cascadas. ¿Ok? Hay una cascada que es la vía común, hay una cascada que es la vía intrínseca y otra cascada que se llama la vía extrínseca. ¿Ok? Y bueno, tienen que saber que es un simógeno. Es una molécula precursora
precursora que tras su procesamiento da origen a una enzima funcional. ¿Okay? Bueno, vamos a estudiar entonces esa cascada de la coagulación. Vamos a estudiar primero lo que se llama la vía común de la coagulación. ¿Okay? ¿Qué es la vía común de la coagulación? Es una vía que en los dos procesos de coagulación, tanto en la intrínseca como en la extrínseca, vamos a llegar a esa vía que es la vía común. ¿En qué consiste esa vía común? Bueno, que se activan cualquiera de las dos vías, la cascada extrínseca y la cascada intrínseca. Y llegan a este punto. ¿Cuál es este punto? Bueno, que tenemos una molécula que se llama factor 2 inactivado, que también se le llama promina. El factor 2 inactivado, cuando existe un factor que es la que me produce en estas dos vías, que se llama factor activador de la protrombina, y en presencia de una molécula que se llama calcio, que es el factor 4, transforma a la protrombina el factor 2 activado, que es la trombina. La trombina tiene la capacidad de transformar el factor 1 inactivado, que es el fibrinógeno, a factor 1 activado, que se llama fibrina. En este caso forma un monómero de fibrina. Este monómero de fibrina se va a unir con otro, porque este proceso está ocurriendo. Se van formando muchos monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina, imagínense que son hilos de fibrina, se van a unir a otros en presencia del factor 4, que se llama, y se me van uniendo esas ramas y se me va formando una red. Esa red recibe el nombre de malla de fibrina. ¿Okay? Se me forman entonces fibrin fibers, que son esas mallas, esas redes de fibrina. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Que una vez que ya se me formó esa red de fibrina, las plaquetas liberan el factor de la coagulación número 13. ¿Cuál es el factor de coagulación número 13? El factor estabilizador de la fibrina. ¿Okay? El factor estabilizador de la fibrina. Esta que está acá es, cuando se lo pide en el examen, explíqueme la vía común de la coagulación. Eso es lo que me tienen que explicar. Pero para que ocurra esta vía común necesitamos una cosa que se llama el activador de la protron. Entonces vamos a estudiar cómo se me activa este activador de la protrombina gracias a las dos vías que existen. ¿Okay? Tanto la vía, estas dos vías siempre van a terminar acá. Esto siempre se va a dar. Es el final. Es el final. Vamos a ver ahora cómo inicia. Esta es la que más les gusta a ustedes. ¿Por qué? Porque es cortita. Es la vía intrínseca. ¿Okay? Perdón, esta es la vía extrínseca. Yo me equivoqué en la clase. Ahí tienen que colocar como intrínseca. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que en el... Aquí está el endotelio. Nosotros todos somos plaquetas. Y aquí, por debajo del endotelio, nunca lo vamos a conocer a menos que el vaso sanguíneo se rompa, está el factor 3. Porque el factor 3 no está en la sangre, sino que está en los tejidos, que se llama la tromboplastina tisular. Factor 3. Cuando se daña el vaso sanguíneo, la tromboplastina tisular ahora sí tiene contacto con la sangre y con los otros factores de la coagulación. Entonces tiene que haber un daño que ponga y active la tromboplastina tisular. Esta tromboplastina tisular es el factor 3. ¿Qué va a hacer la tromboplastina tisular? Hace dos cosas. Activa el factor 7. ¿Cómo se llama el factor 7? A ver, Leonardo. No he respondido, pero sí. No. Pero porque me está preguntando y me está... Bueno, lo voy a preguntar. Digo. No quiero el punto. Para los compañeros que les hace falta, ¿verdad? Claro. Ajá, dígame. El factor 7 es el activador sérico de la tromboplastina tisular. Eso va a hacer que esto va a hacer que este factor lo que hace es que se acelere este proceso. No es un iniciador, sino que lo que hace es acelerar el proceso. Por eso se le llama el acelerador sérico de la tromboplastina tisular. ¿Okay? Este factor tisular, ¿okay?, va a activar al factor número 10, que se llama el factor Stuart. Y el factor Stuart se va a transformar en presencia de calcio en factor Stuart activado. Y el factor Stuart activado más calcio, ese es el factor activador de la
cromina. Ya entonces entraríamos a esta parte que es la vía común, en la cual la procromina se transforma en cromina, la cromina activa a la fibrinógeno que se transforma en fibrina, el fibrinógeno forma, la fibrina forma la malla de fibrina, se activa el factor 13 que es el estabilizador de la fibrina. ¿Okay? El calcio, fíjense que está metido en todas esas reacciones, pero no como el que la realiza, sino que es un cofactor. Sin calcio no puede haber esos procesos. Pregunta, ¿el factor tisular puede activar el factor Stuart solo? Sí, pero sin este acelerador sérico la población es muy lenta. Sí va a ocurrir, pero muy lento. Para que eso sea rápido tiene que haber el acelerador sérico de la tromboplastina. Ok, esa es la vía extrínseca. Vamos a la intrínseca, que es la que le gusta a mí. Primero, tiene que ocurrir blood trauma, tiene que haber un trauma a nivel de la sangre, de un vaso sanguíneo con exposición del volante. Factor 12 es el factor de A. El factor 12 cuando se expone al colágeno se transforma en factor 12 activado. ¿Okay? El factor 12 activado, ¿qué va a hacer? Agarra el factor antihemofílico C. Y el factor antihemofílico C se transforma en factor antihemofílico C activado, que activa el factor antihemofílico B. Y el factor antihemofílico B se transforma en factor antihemofílico B activado. ¿Ok? Y el factor antihemofílico B activado va a activar al factor antihemofílico, va a unirse a el calcio. Va a unirse al factor antihemofílico A. El factor antihemofílico A es un acelerador como tal de la reacción. Es necesario porque acelera el proceso. ¿Okay? El factor antihemofílico A es el factor 8. Se transforma en factor 8 activado, que junto con el factor antihemofílico B, que es el 9, junto con el calcio, me va a activar el factor Stuart. Y el factor Stuart va a ser el factor Stuart activado, que con calcio me va a entrar acá, que esta es la vía común. ¿Okay? Entonces, en esta vía es un poquito más larga, ¿por qué? Porque el colágeno activa el factor de A, el Ageman activa el factor antihemofílico C, el factor antihemofílico C activa el factor antihemofílico B, y se activa también como acelerador de ese proceso el factor antihemofílico A. Y el factor antihemofílico B al final, con presencia de calcio, transforma al factor Stuart en factor Stuart activado para que él active la protromina y le transforme en cromina. Quedó claro. Entonces, importancia de la vitamina A. Explique la vía común, explique la vía intrínseca, explique la vía intrínseca, que es un simón. ¿Qué órgano es responsable de fabricar la mayoría de las proteínas de la población? A ver, Rodríguez. ¿No se acuerda? ¿Cómo se llama la molécula que al formar redes de da la matriz al cuadro? ¿Cómo se llama? Fibrina. Ok. Ya Ronaldo no contesta en clase. Yo creo que ya él se metió en la clase. Yo no voy a hacer ordinario, yo voy a desenterrar Pablo Gallegos. Bueno, ese va a ser ese voy a hacer yo. A ver. Ok. ¿Qué pasa? Una cosa muy importante en veterinaria es que a veces tenemos que tenemos que tomar ciertas muestras o administrarle ciertos compuestos al animal con el fin de que la sangre no se coagule. ¿Cómo se llaman los componentes que evitan que la sangre se coagule? Los anticoagulantes. Los anticoagulantes. Te iba a decir, pero Los anticoagulantes. No, a veces me la saco de loco. no es que Los anticoagulantes, miren, son unas moléculas que evitan la coagulación de la sangre. El mecanismo por el que lo hacen es principalmente porque se unen al calcio. Y si no hay calcio, que es el factor 4 de la coagulación, vemos que
casi el proceso de la coagulación no se da, ocurre de manera demasiado lenta. ¿Okay? Entonces es la función de los anticoagulantes. Hay varios anticoagulantes para varios tipos de muestras. ¿Okay? Y generalmente, dependiendo del anticoagulante que use la muestra, se le coloca un color al tubito. Cuando el anticoagulante es el ECA, ¿okay? El tubito es de capa morada. ¿Qué hace el ECA? Principalmente se une al calcio. Y como se une al calcio en la sangre, no vamos a poder haber coagulación. Inhibe ese cofactor. Entonces eso lo vamos a usar nosotros cuando vamos a hacer hematología, que necesitamos que la sangre no se coagule. Pero ¿qué pasa? Que hay un anticoagulante que se usa, que es el tapa blanca, que se usa cuando a la persona le van a hacer los niveles de glucosa en sangre. En ese caso no es recomendable usar el ECA porque él interrumpe ese metabolismo de la glucosa en la sangre. Entonces necesitamos que la glucosa esté tranquila y usamos otro anticoagulante que se llama citrato de sodio. Actúa como anticoagulante porque es quelante de los iones de calcio. ¿Okay? Y la dextrosa proporciona un sustrato para la glucólisis, porque parte del ECA es dextrosa. ¿Okay? El ECA, pues busquen un momentico por internet cuál es la sigla ECA. Yo sé que es cletiamina, pero se nos olvidó la otra parte de la molécula, que es el ECA. En el campo normalmente lo llamamos ECA. Ajá. El otro anticoagulante, ¿qué pasa? Este no molesta el calcio. La heparina lo que hace es evita que se activen los factores de coagulación 9, 10, 11 y 12. Y al estar el 10, que es el factor de tubar, no va a haber coagulación. ¿Por qué a veces se necesita usar heparina? Porque, por ejemplo, si yo le voy a medir el calcio en la sangre, ¿cómo le voy a medir yo el calcio en la sangre? Si uso ECA o si uso citrato, que lo que hace es capturar el calcio. Entonces, en ese caso, por eso que se usa la heparina clásica. ¿Okay? Para ese caso. ¿Para qué más se usa la heparina? A ver, ¿qué dice? ¿Para qué usa aquí la heparina? No sé. Bueno, a ver, heparina. ¿Para qué más se usa la heparina? Ajá, el ECA significa ácido etiletiamino tetracético. ¿Ok? Ajá. ¿Para qué más se usa la heparina? Para envenenar a la gente. Por ejemplo, yo ahorita no, pero a lo mejor dentro de 5 años que ya tengo unas nomillas, unas jubillas por ahí tal, ya de repente Claudia y el niño me tiran una heparina, ¿me entiendes? Eso así, ¿qué vas a hacer? Anote. Ajá. Secreción de trombomodulina. Estas son otras cosas que es importante para que la coagulación tiene que ocurrir, pero también hay enfermedades en donde ocurre una coagulación exagerada de la sangre. ¿Okay? ¿Y qué pasa con los coágulos? Que a veces los coágulos se sueltan y empiezan a andar por el torrente sanguíneo. Eso se llama trombo. Y se llama un trombo, y cuando vaya viajando por el torrente sanguíneo forma un trombo émbolo. ¿Y qué pasa? Que ese trombo émbolo llega a un vaso sanguíneo al riñón, llega a un vaso sanguíneo al cerebro, lo tapona y ocurre un infarto a nivel de corazón, a nivel de riñón o un accidente cerebrovascular. ¿Okay? Entonces, hay unas proteínas que tiene el cuerpo que evita la formación de coagulaciones de la sangre de manera descontrolada, que se llama, la proteína que se llama trombomodulina. ¿Qué hace la trombomodulina? Controla la formación de coágulos. ¿Okay? Eso hace la trombomodulina. Otra cosa que pasa es que el endotelio vascular tiene una capa muy finita que se llama glicocáliz, que es una capa con pequeños polisacáridos. ¿Okay? ¿Y qué pasa con esa capa? Que si esa capa se daña, esa capa mantiene calmadita la plaqueta. Pero cuando las plaquetas no encuentran eso, le dan la gana de
hacer coagulación. Y también hay una molécula que evita la trombina, que se llama la antitrombina. ¿Y qué hace la antitrombina? Evita que se active la protrombina. Y al no haber trombina, no hay una formación de fibrinógeno, a fibrina y una formación de coágulos. ¿Okay? Es importante las dos cosas también, saber cómo se forma un coágulo y saber cómo se evita la formación de coágulos, porque en su clínica de veterinaria, cuando se vayan por pequeños, van a tener problemas de mucha coagulación de sangre, van a tener problemas que los que nos vamos por grandes, como nosotros somos los caimanes, tenemos que nos ocupamos de eso, no sabemos. ¿Okay? Ok. Cuando ya un coágulo se forma, yo les dije que eso era una medida temporal, hasta que venga Vidal, ponga el asfalto, de la carretera nueva. Pero bueno, hay que hacer un tapón planetario y el coágulo de la carretera. Ya cuando el coágulo se va a eliminar del cuerpo, se activa una proteína que se llama la plasmina. ¿Qué hace la plasmina? La plasmina normalmente está como un compuesto que se llama plasminógeno, se transforma en plasmina y la plasmina lo que hace es destruir el coágulo. Ya como el vaso sanguíneo supuestamente se regeneró, el coágulo va a quedar nuevecito. ¿Okay? Hay una enfermedad que se llama hemofilia. Esa enfermedad se da en humanos, no sé si en animales también, porque la persona nace con un problema hereditario en el cual no produce los factores antihemofílicos. Obviamente no va a poder realizar la vía intrínseca de la coagulación, nada más puede realizar la extrínseca. ¿Okay? ¿Qué es la trombocitopenia? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué es la trombocitopenia? Es la baja cantidad de plaquetas en sangre. ¿Okay? Cuando hay muchas plaquetas se llama trombocitosis. Cuando hay muy bajas plaquetas se llama trombocitopenia. ¿Okay? Todavía no busco el niño. ¿Cómo? Todavía no busco El riñón. el grillo. Ah, el grillo, no, no tengo el grillo. ¿Qué son petequias? ¿Qué es equimosis? ¿Qué es epistasia? Ya epistasia lo sabe. No, petequias son Ah, sí. petequias son Las manchas de la piel. Y la equimosis es como esa misma mancha en la piel, pero un hematoma mucho más marcado, rojo en la piel. Todo eso son diferentes tipos de hemorragia. ¿Okay? Bueno, una de las causas más frecuentes de trombocitopenia, algunos fármacos pueden causar trombocitopenia. Nosotros los humanos tenemos esa enfermedad que es transmitida por ese Vector. ¿qué vemos ahí? Vector. Vamos a estar con vector. Vector mecánico o Biológico. Es un vector biológico. También es un mecánico, también es mecánico. ¿Biológico de qué es eso? Eso es un vector mecánico, eso no es biológico. Bueno, aquí ya no está dando la clase al Ustedes revés. estudiaran algo horrible. Dígame, Sí, es vector mecánico. Ajá. ¿Cómo se llama ese mosquito? A ver. Mecánico. Ahí es. Bueno, a ver. Ahí Que te inyecta. Ajá, es. De botón. Unicoides. Oíste, Arnaldo. Ahí va el que te inyecta. Ah, ese en específico es el que afecta a los humanos, ese es el G. Eres el G. Eso no es de la Eres. Eres. Ah, esto que vemos acá es una equimosis. Es un perro erlichoso o erliquioso, como debería ser, ¿verdad? Con mucha erliquiosis, el animal baja su plaqueta, equimosis. Y esto es lo que llaman equimosis. Esto sí sería petequia. Esto sería una epistasis unilateral. En los caballos nos pasaba mucho en el hipódromo, llegaban después de la carrera, pero después de ese esfuerzo, rompían vasos sanguíneos y venían sangrando por la nariz. Y uno venía y le sacaba una tarjetita y lo suspendía 15 días. Claro, para que descanse el animal. Y esto también se ve. Hay una cosa que se llama la melena y una que se llama la hematoquesia. La melena es cuando hay un sangrado a nivel de la parte alta del tubo digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sangre se digiere y llega toda negra, toda fea a la heces. Y las heces agarran un color todo oscuro, todo feo por la presencia de sangre. Y lo otro es la melena.
que es que vemos No. Al revés. Perdón, esta es la hematoquexia, que uno ve la sangre, pero eso es más que todo por hemorragia a nivel del colon, donde no hay enzimas que dividieran la sangre y la sangre sale rojita, no hay enzima. ¿Ok? Hay hematoquexia. El examen, generalmente, no, depende, tendrías que estudiar un poquito para que llegue tapón, pero realmente la que va a causar es hematoquexia, no causa anemia. ¿Ok? Y este es equimosis, ¿ves? Bastante. Aquí tenemos lo abrimos y esa misma equimosis a lo mejor lo tienen invertido. Dice el perro de la religiosis es bastante problemática porque la religiosis, uno de sus principales síntomas es que causa trombocitos pequeños en los dedos. Y ya cuando están las plaquetas por menos de 200.000 por ml, ya el animalito está en síntomas clínicos. Y llegan las plaquetas del perro a 50.000 y ver para empezar a ver cómo se hace para curar el perro. ¿Okay? Y la religiosis puede afectar